¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 97 22 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu dinero nunca duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Como cada semana decimos, ponemos nuestros ahorros a trabajar y lo hacemos de la mano de los mejores. No vean la mesa que tengo hoy, este domingo aquí en Es Radio, en Tu dinero nunca duerme. Manuel Llamas, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por sacarnos un hueco en tu apretada agenda y más un domingo a esta hora, que además todos tenemos mucha hambre ya a esta hora, para hablar de lo que nos gusta, de las finanzas, como hace también cada semana Domingo Soriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros, muy bienvenido. También tenemos con nosotros desde Value School y como cada semana Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi? Hola, buenas tardes, Luis Fer. Oye, encantado de tenerte y verán ustedes que hoy tenemos un invitado muy especial en Tu dinero nunca duerme. Ya podríamos decir casi un viejo conocido, aunque lo será a la tercera. Álvaro Guzmán de Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenido, socio y CEO y codirector de inversiones en Advalor Asset Management. Te agradecemos muchísimo que hayas sacado un hueco en tu agenda, como siempre decimos, porque los domingos hasta ahora no es fácil sacaros de vuestros lugares de asueto habitual para hablar de finanzas. Así que si ya estamos todos, comenzamos. Bueno, y hoy vamos a profundizar en esos factores clave que necesitamos conocer para seleccionar empresas, analizarlas, decidir si son o no una buena oportunidad de inversión. Aquí en este programa hemos hablado ya de selección de fondos, hemos hablado de empresas, de sectores cíclicos, como hicimos con Andrés Allende la semana pasada. En otros programas hemos hablado de materias primas, también lo hicimos con los amigos de Advalor, o de cómo analizar el entorno económico y geopolítico para evaluar si una inversión puede llegar a ser buena o mala. También hemos dado pistas que nos ayudan a seleccionar productos que nos permitan alcanzar la libertad financiera en el futuro. Hoy, en este intento de ir avanzando un poco más en esto de la cultura y la educación financiera, vamos a aprender con uno de los mejores qué procesos, datos, características debemos analizar en profundidad para ir construyendo nuestra cartera de valores. Aquellos que quieran comenzar a hacer sus pinitos en la inversión, después de haber escuchado todos los programas de Tu dinero nunca duerme y los que quedan por venir, bueno, pues hoy vamos a aprender a hacerlo, o al menos a dar esos primeros pasos, o al menos quizá a tener las cosas claras cuando nos metamos en harina. Lo vamos a intentar solucionar todas estas cuestiones con don Álvaro Guzmán de Lázaro. Manuel y Domingo, hoy creo, chicos, que la pizarra de las lecciones se las vamos a dejar. No creas nada, porque no hay ni pizarra ni lección, porque la pizarra de la lección la trae hoy Álvaro. Bueno, pues si lo has dicho tú, no lo voy a hacer es que yo. si no nos echan de aquí. O sea, le quitamos tiempo a este invitado y ya no volvemos. Vamos directos a la tertulia. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu dinero nunca duerme. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. Estamos ya en harina, hemos dicho vamos a aprender a hacer análisis de empresa, que creo que es demasiado ambicioso para un programa de una hora, pero al menos sí que vamos a conocer algunas de las pistas o al menos algunos de los procesos que sigue, en este caso, nuestro invitado Álvaro Guzmán en el día de hoy. Pero como ya es tradición en este programa, yo cedo a mi derecha la primera pregunta y desde Value School, Luis Alberto Iglesias, dejo que abras fuego en el día de hoy. Gracias, Luis Fernando. Álvaro, vamos a jugar, si te parece, a Regreso al Futuro, ¿vale? Tenemos una máquina del tiempo y te trasladas, tú puedes coincidir con tu yo de hace, pues no lo sé, 20 años, 30, cuando quiera que empezaste a analizar empresas. Ahora ya con esa ventaja que te da la perspectiva de tantos años, ¿qué consejo le darías? Que has aprendido, pues eso, por los golpes de la experiencia, por todas las horas que les has echado a aquel Álvaro Guzmán que empezaba. ¿Qué consejo le darías que le hubiera ahorrado mucho tiempo aquello que dices, madre mía, si yo lo hubiera sabido cuando tenía esa edad, otro gallo hubiera cantado? Bueno, me pilla así un poco de sopetón, porque la verdad es que nosotros lo que hacemos siempre es lo mismo. Entonces,
pues de alguna manera le hubiera dicho los sitios donde nos hemos equivocado para que no se equivocara él, ¿no? Pero de alguna manera se tenía que equivocar para ir aprendiendo las lecciones, ¿no? Lo que hacemos desde hace 22 años, Luigi, es tratar de entender una empresa que es un sistema complejo de interacciones entre muchos elementos, empleados, proveedores, clientes, competidores, regulador, pues tratar de ver si lo primero es algo que se puede entender, si se puede entender, si es algo que se puede predecir, y si se puede predecir, tratar de más o menos saber cuánto va a ganar esa empresa en los siguientes 4 o 5 años, ¿no? Luego entraremos en qué partes de ese proceso, cuáles son y, en fin, dónde están los trucos, ¿no? Pero en esencia, yo personalmente, tanto como Fernando, pues llevamos 22 años haciendo lo mismo, ¿no? Claro, yo el consejo que le daría es, mira, no inviertas nunca en periódicos clasificados cuando venga la ola de Internet, y menos si es pico de ciclo. Yo le daría ese consejo, ¿no? Pero claro, es hacer un poco trampas, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es un buen consejo, pero es curioso porque yo toda la gente que conozco que invierte en bolsa o que se ha aproximado al mundo de la bolsa, sobre todo hablo a nivel particular, ¿no? O sea, no profesional. Yo creo que uno de los errores más comunes que cometen es que la gente invierte un poco de oídas, sin conocer absolutamente, por ejemplo, recomendaciones, hablando de periódicos, recomendaciones de periódicos, cosas que leen en prensa, o directamente de oídas, ¿no? Invierten en una determinada empresa porque consideran que es una empresa conocida, sin más, sin analizar mínimamente nada. Entonces mi primera pregunta, Álvaro, es ¿cuál es tu recomendación o cuál es el consejo que tiene que tener en cuenta cualquier primer inversor o inversor primerizo que quiera acercarse al mundo de la bolsa? Es una pregunta distinta, porque la que me ha hecho Luigi es el consejo que me daría a mí mismo, y yo cuando empecé porque había leído los libros de Graham y de Buffett y de Lynch y de Phil Fisher, y entonces empecé ya con 4 raíles que son muy sencillos, que son justamente los que yo recomendaría a tu inversor más novel, digamos, que hiciera. Lo primero es que no se puede invertir más que en aquello que entiendes. Eso es esencial. Y aquello que entiendes, pues no es todo. Hay muchas, lo que es una colada de lámina en frío, pues hay gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, pues es complicado invertir en Acerinox si no sabes lo que es un lámina en frío, un lámina en caliente y una acería, ¿no? O sea, pero sí que es fácil invertir en día porque todos vamos a un supermercado. O sea, tiene que distinguir claramente aquello que puede ser capaz de entender. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que saber que la renta variable tiene riesgo y que tiene que invertir a largo plazo un dinero que no necesite. Eso es esencial. Lo tercero es que va a tener que hacer un esfuerzo por entender, por calcular, no demasiado, como dice Peter Lynch en su libro, quizá 2, 3, 4, 5 horas, pero sí va a tener que dedicar algo de tiempo. Y lo más importante es que las pulsiones que su estómago le va a dictar son exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, algo así como que esa intuición que en la vida en general nos protege de un montón de cosas, cuando vemos a un señor con mala pinta en la calle y nos cruzamos de acera porque pensamos que nos puede atracar, la intuición nos está sirviendo. En la bolsa es justo lo contrario. La intuición, lo que te manda la tripa, es un error. Es decir, esto está cayendo, tengo que salirme. No, esto está cayendo, lo más normal es que tengas que comprar más. Esto está subiendo, tengo que comprar más, tengo que meterme. Bueno, si está subiendo a lo mejor ya pues ha hecho el recorrido, digamos, más fácil y ahora entras en zona de mucho riesgo, ¿no? Esos 4 serían, digamos, los consejos principales que yo le daría. O sea, casi sería más importante saber dónde tienes las limitaciones, o primero comprender de qué cosas entiendes de verdad y de qué cosas no entiendes de verdad, casi antes de irte a buscar un sector, ¿no? Porque en este negocio, perdona que te interrumpa, lo que te mata no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes con seguridad. Claro, un poco ahí es a donde iba, porque yo una de las dudas que tengo cada vez que tengo un gestor delante intento planteársela es decir, bueno, pues venga, yo ya he estado escuchando Tu dinero nunca duerme, ¿no? Para tirar para casa todos los domingos y me bajo los podcasts y ya pues ya sé esto de largo plazo, qué es la renta variable, el interés compuesto, cómo seleccionar un fondo de inversión, que alguien que sabe mucho, pues y que yo no lo sé, pues que gestione los activos por mí. Entonces ya me he abierto mi fondo de inversión, pero sigo teniendo curiosidad y digo, ahora quiero ser yo el que empiece a ver si soy capaz de hacer análisis. ¿A qué sector voy primero? A uno que se pueda entender y que te guste. Yo he tenido 400 alumnos en los últimos 12 años. Uno le gustaba mucho la caza, pues analizó una empresa de rifles de caza.
Todos viajamos por autopistas, todos compramos en supermercados, todos compramos ropa, todos conocemos los coches, más o menos. Es decir, tiene que ser un sector que se pueda entender y por el que uno tenga una cierta afinidad, ya por el producto, ya por una afición o por lo que sea. ¿Por qué digo lo de la afinidad? Porque, hombre, esa persona va a tener que dedicar un poquito de tiempo. Yo a esa persona que empieza, y además me parece que quizá si empieza con poco dinero es mejor, y esto me tiro piedras contra mi propio tejado, pero hay que decir la verdad siempre, es mejor que invierta él su poco dinero que lo meta en un fondo de inversión gestionado por un profesional. Yo siempre le he dicho eso a mis alumnos, siempre que lo vaya a hacer bien y que le vaya a dedicar una serie de horas. ¿Por qué? Porque, hombre, si él empieza, vamos a decir, con 30.000 euros, pues con 30.000 euros puede comprar un montón de empresas, incluidas las muy, muy pequeñas, donde están oportunidades escondidas muy interesantes. En un fondo grande yo no puedo comprar empresas de menos de 150 millones de capitalización en general, ¿no? Con lo cual yo sí que les animaría. Lo primero, que se lean el libro de Peter Lynch, porque les va a explicar muy bien qué pueden hacer y qué no. Y cuál es el primer paso para hacer lo que pueden hacer. Que cojan un sector que les guste y que les entretenga. Y con eso que empiecen. Y todo esto, me ha encantado esta definición de una empresa, el sistema complejo de interacciones entre todos los que están ahí implicados, los clientes, los proveedores, los empleados. Digo, todo esto se puede reducir. Es como vamos a hablar mucho de valoración de empresas a ratios. Pues fíjate, luego Manu decía que hay mucha gente que invierte de oídas. Es cierto que hay mucha gente que invierte, porque uno le aconseja al primo, pero también cada vez hay más gente que invierte de oídas de oídas de ratios. Es decir, hacen así una mirada, dicen, bueno, mira, esta tiene un P no sé qué, miran 3 ratios y dices, me encaja y meto el dinero ahí. Y luego tú decías, Álvaro, hay que entender la empresa. Entonces, la pregunta un poco con todo esto sería, ¿se puede entender una empresa, ese sistema complejo, solo a través de mirar unos ratios o que te encaje que más o menos esa empresa tiene unas cifras que tú dices, hombre, tiene buena pinta en casi todo lo que, digamos, en todas las cifras que la rodean? Te respondo con una pregunta, Domingo. Si cae un 40% la acción al día siguiente de comprarla, ¿has llegado a la convicción suficiente para comprar más? Y ahora te respondo, esa es la respuesta corta, ¿no? Y la respuesta larga es que yo creo que no. Entonces, todo lo que hacemos, todo gira nada más que en torno a coger la confianza suficiente para cuando el mercado va en tu contra, saber si tienes que vender porque te has equivocado o si tienes que comprar más. Y normalmente, pues 8 o 9 veces de cada 10 tienes que comprar más, ¿no? Básicamente porque te equivocas entre 10 y el 15% de las veces en nuestro caso. Claro, no te vale solamente mirar unos ratios. Hablabas de si todo ese sistema complejo de interacciones se puede reducir a un número. No, no se puede reducir a un número. Pero tú sí que puedes coger confianza de que la cultura de la empresa es la correcta. Tú puedes coger confianza de que la contabilidad de esa empresa, teniendo tantas alternativas como creatividad tenga el contable, pues ha escogido las alternativas más prudentes para reflejar la evolución de su negocio. Tú puedes comprobar que las personas que están al frente se están jugando su patrimonio porque tienen acciones igual que tú, o en otros casos no los tienen. Tú puedes tener la tranquilidad de que la empresa no tiene deuda, con lo cual no puede quebrar, o la tranquilidad que da una empresa que está ganando cuota de mercado, o que tiene productos que se venden más caros que los de la competencia. Es decir, efectivamente el sistema es impredecible porque la interacción de todos esos elementos produce elementos nuevos que no están en la suma en los sumandos, digamos. Pero por otra parte, tú sí puedes coger seguridad porque en cada uno de esos elementos estés, digamos, con la gente correcta, con la cultura correcta y con el balance correcto. Y eso no te salva tampoco de todo, pero te salva de mucho. Y desde luego, cuando te prueban con una caída del 40%, si no tienes eso, acabas vendiendo. Álvaro, en línea con lo que estás comentando, define o detalla qué entiendes tú por correcto. Es decir, ¿en qué se tiene que fijar un inversor para discriminar correctamente una empresa buena de una empresa mala? Que luego podemos entrar en la valoración en sí de la empresa, si la valoración es alta o es baja, pero hay una serie de características comunes que definen y distinguen claramente a las empresas buenas o potencialmente buenas de las malas. A mí buenas y malas me suena un poco, a lo mejor quizá demasiado simplificador, porque nosotros hemos acabado teniendo a determinado precio casi todas las empresas, por lo menos de la bolsa española, alguna vez en 20 años, ¿no? Pero sí que claramente hay algunos elementos que cuando digo correcto voy a tratar de explicarlo mejor. Hombre, la contabilidad, que es la puesta en números de una realidad, que nunca es
exactamente esa realidad, porque no se puede. Hay que hacer estimaciones para reflejar los números de una empresa. Y hay principios contables y se pueden coger los más agresivos para que parezca que gano más o los menos agresivos, ¿no? Los más prudentes. A mí esa me parece que es una muy importante. Oye, pues, ¿qué es lo correcto? Que la contabilidad de la empresa sea prudente. Que los ejecutivos que estén al mando de la empresa se jueguen algo. Es decir, que si se equivocan en sus decisiones de atacar un mercado u otro, de comprar un competidor u otro, paguen por ello, sufran. Cuando son grandes corporaciones donde al frente hay un señor que no tiene ni una acción, como es el caso de muchas multinacionales en Estados Unidos, pues, aunque no es algo que te excluya la inversión, digamos, de manera tajante, porque hay más factores, pero a mí es algo que no me gusta. Por esa razón nos gustan más las compañías familiares y en general hemos invertido en los últimos 20 años mucho más en empresas familiares, ¿no? Ya separando las personas, digamos, los incentivos y la contabilidad, te tienes que centrar en el negocio. Y ahí no hay negocios correctos o incorrectos. Hay negocios que son más fáciles y negocios que son más difíciles. Pues hombre, gestionar una autopista, que es una concesión, pues es un negocio que no es demasiado complicado. Bueno, el Estado pierde dinero con las suyas, ¿eh? ¿Eh? Que el Estado pierde dinero. Pues que el Estado... Bueno, también pierde dinero con los casinos, sí, es que el Estado español tiene una serie ahí de récords. Sí, es difícil, pero es dinero no es con solo un el casero, español, pues lo Domingo, hace. Sí, todos no los el estados, español. pues la verdad es que no Pues perdón, que te he interrumpido. el tema del cálculo empresarial no son los mejores, digamos, ¿no? Pero hay negocios que son más sencillos de analizar y negocios que son más sencillos de gestionar. Es decir, no digo que una autopista no haya que hacer nada, porque hay que hacer cosas, ¿no? Pero es infinitamente más fácil de gestionar que un productor de coches, vamos a decir, donde no sabemos si van a conducir solos o no, si van a tener que emitir más o menos CO2. O sea, lo que sabemos es que van a tener que gastarse un dineral en inversión los fabricantes de coches para poder competir en un mercado donde hay muchos fabricantes. Con lo cual, claramente el negocio de fabricar y vender coches parece algo más complicado que el negocio de gestionar una autopista, ¿no? Efectivamente, a más complicación, pues en principio hay mayor riesgo y también puede haber mayor recompensa, ¿no? O sea, que no es tan sencillo como me voy al bueno, nada más y ya está, ¿no? Pero sí, indudablemente hay sectores más fáciles de entender. Pero bueno, no sé si con esto te explico un poco, cuando digo lo correcto, digo las personas correctas, la cultura correcta, y lo otro es, bueno, pues un balance sólido que nos permita, digamos, tener tiempo, que el tiempo juega a nuestro favor, y luego, por supuesto, lo más importante de todo es un precio barato. Es decir, estas tres características y el precio es caro, pues no reflejan más que un buen negocio que ya está puesto en precio. Álvaro, más allá de características generales que podáis tener en cuenta en todo tipo de negocios, me gustaría preguntarte precisamente por las que son específicas de, por ejemplo, no sé, una empresa financiera. Algo que digáis, mira, cuando tratas de valorar esta clase de empresa hay que fijarse imprescindiblemente en tal y tal cosa. Te propongo tres, por ejemplo, financieras, tecnológicas y materias primas. Aunque, bueno, financieras, claro, para mí no es lo mismo un banco que una compañía de seguros que una gestora de fondos. Las tres son financieras. Vamos a una aseguradora Te cojo si quieres. El ejemplo de una aseguradora, por ejemplo. Pues en una aseguradora yo fundamentalmente miro tres cosas. Una aseguradora para mí depende de, primero, hacer la venta de pólizas de manera correcta. Es decir, intentar ganar dinero vendiendo pólizas de seguro, que es básicamente lo que llamamos el ratio combinado inferior al 100. Pues sí, que yo de 100 pesetas que cobro de una póliza, pues entre mis gastos generales y la siniestralidad que acabo pagando al asegurado, pues gané 1 o 0,5 o 2. Tener un ratio combinado por debajo de 100. Una vez que he ganado eso, o sea, una vez que soy capaz de ser un buen asegurador, lo que tengo que hacer es ser un buen controlador de costes, o sea, que no se me vayan los costes. Y lo tercero, un buen inversor, porque esas primas tengo que invertirlas bien, ¿no? Entonces, bueno, esas tres características a mí me dejarían razonablemente tranquilo. Es muy difícil de analizar el negocio de seguros porque si están haciendo el pricing de las pólizas correcto o no, es muy complicado. Nosotros básicamente pensamos que fuera de España no somos capaces de hacerlo. Alguna vez hemos hecho alguna excepción, pero bueno, las españolas conocemos la cultura de Mafre, de Catalana Occidente, de línea directa y creemos que sí que se puede valorar, ¿no? Eso sería, por ejemplo, en compañía de seguros. Pero bueno, una gestora de fondos, que es un negocio financiero también, pues hombre, habría que entender si es un negocio de distribución que tiene una red o es un negocio de fabricación, que lo que tiene es un performance o un track record de performance. Habría que mirar también los gastos y los incentivos y poco más. Es un negocio razonablemente sencillo de entender, ¿no?
Luego me ha dicho tecnológicas. Tecnológica y materias primas. Yo tecnológicas, es que claro, no es nuestra experiencia, hemos invertido muy poco en tecnológicas y una tecnológica no se parece a otra como un huevo a una castaña, digamos, ¿no? Pero bueno, supongo que lo que yo analizaría sería pues el mercado objetivo que tiene la empresa delante de sí misma para poder ver desde la cuota de hoy pues qué unidades físicas incrementales va a vender, a qué precio las puede vender. Luego las tecnológicas, lo de los costes es complicado porque tienen los que tienen, más además un coste extra de en torno al 20%, que es lo que se lleva a los ejecutivos por estar ahí en la empresa tecnológica, que yo siempre digo que es como un interés minoritario, como si me hubiera salido un socio del 20%. He visto lo que llaman stock-based compensation, lo que se lleva el equipo directivo, que es en algunos casos el 20% del EBITDA, O sea que bueno, y eso, bueno, cada tecnológica es de su padre y de su madre, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En las materias primas, que es, bueno, donde más invertidos estamos ahora, lo que hay que ver fundamentalmente es que la compañía tenga unos yacimientos que le hagan ser un productor de bajo coste. Eso, en primer lugar, quizá lo más importante, ¿no? Que esté, como quien dice, a la izquierda de la curva de costes, que sea el que más barato produce de toda su materia, de todos sus competidores en esa materia prima. A mí me parece importante que las compañías de materias primas tengan un balance bueno, porque como nunca sabes cuándo va a subir, saber que una materia prima va a subir o que porque va a haber escasez es relativamente sencillo. Saber cuándo va a subir es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, para hacer un puente entre lo que va a pasar y cuándo va a pasar, necesitas que el balance pues te permita esa espera, ¿no? Aguantar. Y tiene que ser un balance muy sólido. Y dicen que una mina es un mentiroso sentado encima de un agujero, ¿no? Entonces, hombre, pues si hay ejecutivos que se juegan algo contigo, a nosotros nos parece importante también, y son las tres cosas que miraríamos. Muy bien, gracias. Me gustaría, Álvaro, preguntarte por la deuda. Los value investors, al menos los que habéis venido aquí al programa y otros que hemos leído, cuando hacéis el análisis de la compañía, y tú lo has comentado antes, también os fijáis en el volumen de deuda que tienen las compañías que miráis. De la deuda se han dicho muchas cosas. Una de las que más se ha repetido es: no importa tanto la deuda que tengas, sino que seas o no capaz de pagarla. Entonces, yo muchas veces, cuando he echado un vistazo a alguna de las compañías y miras la deuda, no soy capaz un poco de ver hasta qué punto es importante la deuda en esa compañía. ¿Vosotros cómo hacéis esta aproximación, este análisis? Bueno, es una pregunta muy buena. Lo primero, la deuda es importante para mí en un sentido exclusivo, que es que no te mate. O sea, yo, como decía Buffett, vi dónde te van a matar para no ir, ¿no? La deuda, cuando se te ponen las cosas de cara, te puede obligar a suspender los pagos o a tener que ampliar capital. Y cuando tienes que ampliar capital forzado, pues lo sueles ampliar con un descuento muy importante y se pierde mucho dinero, ¿no? Entonces, si te equivocas respecto a la capacidad que tiene la empresa o tu negocio de aguantar una deuda u otra, es posible que estés ya hablando de que vas a perder entre el 50 y el 70% de tu inversión. Por eso es importante la deuda, ¿vale? ¿Cuánto es mucha deuda? ¿Cuánto es poca deuda? Tal. Pues en general los analistas más jóvenes cogen la deuda que hay hoy y la relacionan con el beneficio que hay hoy. Y no está mal, y es desde luego el primer paso. Nosotros tampoco es que seamos aquí los más viejos del lugar, ¿no? Pero como ya te has pillado los dedos muchas veces, nosotros lo que hacemos es mirar la deuda que hay hoy con la cuenta de resultados que puede haber si se ponen las cosas mal. Entonces lo que hacemos es estresar la cuenta de resultados, que en algunos sectores tiene más sentido que en otros. En la autopista famosa de hace 10 minutos, la cuenta de resultados es la intensidad media del tráfico diario por el precio, con lo cual es muy fácil de predecir y por tanto el escenario estresado no va a ser muy distinto del escenario que pueda haber la semana de hoy o el mes de hoy o el trimestre de hoy. Sin embargo, la mayoría de los sectores son cíclicos. Entonces, cuando de repente las ventas caen un poquito en unidades, pues a lo mejor tengo la tentación de bajar el precio. Y entonces me caen las unidades y me cae el precio. Pero a los empleados no puedo pagarles menos. Tengo que pagarles el 3% más de la inflación. Y a lo mejor la depreciación de mis equipos pues también sube un 3%. Con lo cual mi resultado me está cayendo un 30 o un 40 a lo mejor. Y claro, con un 30 o un 40% menos de EBITDA, pues lo que eran 3 veces deuda EBITDA, pues se convierten en 4,5 o 5. Y entonces de repente con eso pues ya los proveedores se empiezan a poner nerviosos. Y los banqueros también se ponen nerviosos. Y esa espiral, que es un círculo vicioso, me hace que de repente me digan, no, mira, ya es que no te doy más deudas, que ahora ya tiene que ser equity, tienes que ir a los mercados y ampliar capital, y no lo vas a ampliar a 3 que cotizas, sino que vamos a empezar a hablar a partir de 1,5. Y entonces de repente no sabes qué ha pasado y has perdido un 50%. Y el melón ha empezado, puedes perder otro 50 más, ¿no?
Entonces nosotros, el escenario que hacemos, porque ahí es donde hemos cometido en nuestra etapa anterior muchos errores, es no acercarnos nunca siquiera a un escenario donde bueno, realmente no aguante la cuenta de resultados un escenario estresado. Y solo una cosa relacionada con esto, Álvaro. ¿Qué importancia tiene el análisis de la deuda a nivel empresarial en un contexto precisamente como el actual, en donde el endeudamiento, bueno, la concesión de crédito es prácticamente gratuita? Estamos viendo cosas absolutamente inéditas en la historia financiera, como son los tipos negativos, como es el crédito baratísimo, por no decir nulo directamente, y en donde se habla precisamente de que hay un dopaje a nivel de crédito que hace que muchas empresas sean zombies, que bueno, gracias a que su coste de deuda es prácticamente nulo o muy bajo, se puede mantener en pie. Sí, efectivamente. Para mí, a la base de tu pregunta, la tentación humana de jugar con dinero barato y en el otro lado la prudencia, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando los tipos son tan bajos hay una tentación que es, oye, yo de momento lo que puedo hacer es pedir dinero al 1% y ponerme a comprar a mi competidor, comprar empresas, ir creciendo, recomprar acciones, que es lo que han hecho muchas empresas, ¿no? Lo que estoy haciendo es tratar de optimizar. Pero siempre que optimiza uno, pasa otra cosa al tiempo, y es que fragiliza. Si tú optimizas, fragilizas, tanto en las empresas como en la vida. Pensarlo si queréis por vuestra cuenta. Si yo optimizo el tiempo que fragilizo. Quiero optimizar el tiempo de la ducha, el taxi y tal, fragilizo. Un día pierdo el taxi, otro día tal. Eso pasa siempre así, ¿no? Yo creo que eso se ha dado, y las cifras están ahí, se ha dado en la situación de coger deuda para recomprar acciones, y eso ha supuesto una parte importante del crecimiento del beneficio por acción del Standard & Poor's, ¿no? Pero también hay gente que es prudente y dice, bueno, yo a lo mejor ahora cojo dinero o a largo plazo, pero no lo utilizo. Y espero que a lo mejor algún competidor mío me quiebre y demás para utilizarlo. Y eso no está mal, eso está muy bien y puede ser muy creador de valor. Nosotros a muchas empresas hemos dicho, oye, ¿por qué no coges un poquito de deuda y te esperas? ¿Y qué estás haciendo en el fondo? Pagar un poquito por esa deuda, muy poco, que es el coste de una opción que puede entrar o no en la moneda, que es que tu competidor mañana tenga un problema, sufra y tú le puedas comprar a un precio barato, ¿no? Y pagar la prima a una opción está muy bien, lo hacemos a todas horas. Con el seguro de nuestra casa estamos pagando la prima a una opción, ¿no? Y eso en general está muy bien. Pero luego hay una tercera vía, y es que esas empresas zombies que dices que hay, yo creo que muchas en parte también son porque el Banco Central Europeo, pues con sus barras libres de liquidez y con su mejor intención seguramente, pues claro, genera empresas zombies que no acaban de quebrar, con lo cual lo que haces es pues no permitir que el mejor del sector se beneficie de la debilidad del malo, y por lo tanto pues rompes el proceso creativo del capitalismo, ¿no? Con lo cual eso nos haría, si se prolonga y demás, a todos un poco más pobres, porque desde luego la productividad caería. ¿Y cómo descubres esas, cómo darte cuenta de que esa empresa que estás analizando y me parece que va tan bien, realmente no va tan bien y digamos que va dopada o va eso? Pues mira, es sencillo. Si por ejemplo una empresa tiene un beneficio antes de intereses e impuestos, lo que llamamos el EBIT, y el EBIT es 1,5 veces los gastos financieros, dices, bueno, como el EBIT caiga un 20 o un 30%, que se te produce con caídas de las ventas del 3 o el 4%, ya te cae eso el EBIT, ¿no? Esta compañía no tiene dinero para pagar los gastos financieros. No te quiero contar luego pagar el principal. Hombre, ahí nosotros no nos acercamos. Nosotros, si el EBIT, el beneficio antes de intereses e impuestos, no es por lo menos 2 veces y media los gastos financieros, en general nos da miedo. Hay que pensar que si son 2 veces y media, en un escenario estresado, estás ahí, ¿no? O sea que... Y en ese sentido, yo antes te preguntaba por los ratios en positivo, si con los ratios podías decidir invertir en una empresa, pero ahora estabas diciendo, por ejemplo, un mínimo. ¿Hay algunos ratios que se puedan utilizar en negativo, en el sentido de decir, si no cumple estos mínimos, si no cumple, si no llega a ni siquiera la miro, no me detengo porque tengo poco tiempo y muchas empresas que mirar, si no cumple 3 o 4 características no empiezo a mirarla? Claro, es que depende del sector. Es muy importante hablar del sector, porque ahora decía, oye, 2 veces de cobertura de los gastos financieros en un negocio de autopistas, pues está fenomenal, ¿no? En un negocio pues de rigs de offshore de petróleo, pues no. Yo creo que ahí habría que ir sector por sector. O sea, primero tienes que analizar algo que entiendas, porque si no es como un hombre con un martillo que todo le parece un clavo. Empieza uno a mezclar ratios, cosas, y no se está enterando. Si tú entiendes bien el sector, tú tienes que poder entender dónde está en su ciclo. Y si está en el bajo del ciclo,
Pues, por ejemplo, si tú tienes una cobertura de tus gastos financieros con tu EBIT de 1,5 en un bajo del ciclo, pues estás confortable. Pero tienes que estar seguro de que estás en un bajo del ciclo. Y para eso tienes que haberte estudiado los últimos 20 o 30 años, porque los últimos 5 no son suficientes. Y si lo entiendes, pues en un bajo del ciclo, 1,5 está muy bien, y si estás en un alto del ciclo, o en un medio del ciclo, o no sabes mucho dónde estás, pero sabes que no estás en un bajo, que eso nos pasa muchas veces, ¿no? No hay una clarividencia perfecta de dónde estás exactamente en el ciclo económico, pero puedes saber que en el 2007 más o menos, y 2006 estás en pico, que en 2008-2009 estás en bajo, que en 2013, 14, 15, 16, pues no estás ni en muy alto ni en muy bajo, ¿no? Y ahí puedes ir ajustando tus... Pero tú tienes que saber cómo se va a mover la cuenta de resultados de la empresa que analizas, porque entiendes el sector, entiendes la competencia y entiendes su relación con la macro. Y a partir de ahí te resulta muy fácil meter ese mínimo que tú me pides, Domingo, que es, oye, a partir de aquí, ¿con qué estoy tranquilo? Te resulta fácil. Y al revés, ¿hay algún indicador de esos, no digo de invertir inmediatamente, pero algo que de repente lo ves en el periódico un día o vas así mirando las cuentas y lo notas y dices, y lo marcas en rojo 80 veces y dices, a esto le tengo que dedicar 12 horas porque una compañía que tiene esto, no digo que sea siempre invertir, pero es una señal buenísima? Bueno, más que a una compañía que tiene o no tiene, es a determinadas reacciones del mercado. Si tú de repente ves que una compañía, por ejemplo, me acuerdo, me ha venido a la cabeza cuando hablabas de un día de estos días que era festivo, pero había bolsa, pues llegó una noticia que decían que iban a expropiar con la llegada de AMLO a México, que iban a haber una expropiación masiva de todas las minas de México. Y entonces estaban cayendo las acciones del Grupo México un 20 y tantos %. Bueno, no sé si es experiencia, no quiero tampoco parecer aquí que listos y que gurús son, pero tú que llevas años mirando mineras, dices la probabilidad de clase, primero. ¿Cuántas veces se han expropiado minas en México de manera permanente y tal? Pues eran pocas. La probabilidad de caso, concretamente las minas del señor Larrea, ahora mismo, que han trabajado toda esta gente, probabilidad de que las expropien, baja. Ves que el mercado claramente ha sobrereaccionado, y me acuerdo que pudimos comprar acciones a 36, que fue el mínimo. Entonces, al mes o a los mes y medio estaba un 30% por arriba, ¿no? Es mucho más situaciones de sobrereacción que ya te son familiares, y he dicho clase y caso porque a veces los años o demasiada experiencia te matan porque dices, esto me lo sé, porque la clase es esto, ya, pero cuidado, que la clase hay que multiplicarla por el caso, y a veces el caso no es como la clase, ¿no? Entonces, pero sí que hay muchas de esas, ¿no? Pues lo que llaman, por ejemplo, oye, compañía que no va a subir sus resultados en los próximos 3, 4 años o 5 años, lo que llaman dead money, y es una compañía muy buena, con ventaja competitiva y que cotiza 11 veces beneficios, precisamente porque no es nada sexy en los próximos 4 años. Pues es muy atractivo de comprar. O cualquier cíclico deprimido con un buen balance al que dan porque hay el último pico de caída de su variable clave subyacente, ¿no? No sé si me explico, pero es mucho más sobre reacciones de mercado que cosas que ves de una empresa, características de una empresa, porque esas, si están en precio, pues no son interesantes. Álvaro, hemos hablado de empresas y de conglomerados. ¿Nos podrías dar algunas puntualizaciones u observaciones a la hora de ponerte a analizar un conjunto de empresas? Bueno, pues que hay que analizar una por una. Todas. O sea, que es muchísimo más complejo, pero además saldrán, digamos, relaciones, como tú decías, los sumandos producen un total que no es igual a la suma de las partes, a lo mejor. No, ahí no estoy seguro, porque estoy pensando en Exor, una compañía que ganamos mucho dinero hace 10 o 12 años. Pues había que valorar Ferrari y Maserati, había que valorar Fiat Industrial, había que valorar la Juventus. Entre ellas no interactúan porque son holdings de un portfolio. Es como si en Corporación Financiera Alba pues hay que valorar Acerinox, Mecalux, bueno, las participaciones que tengan, ¿no? Simplemente hay que hacer 7 trabajos para comprar una sola acción. Entonces, bueno, pues eso en principio a la gente le echa un poquito para atrás, ¿no? Bueno, sí, pero por otro lado, si conoces bien los activos, pues realmente es valorarlos y sumarlos, ¿no? Lo interesante de esas compañías es que siempre cotizan con un pequeño descuento sobre su valor liquidativo, en general, y lo interesante es que cuando la bolsa cae mucho, ese descuento se incrementa. Entonces, son compañías especialmente interesantes cuando hay grandes caídas de bolsa, porque el valor cae lo que caiga, pero como el descuento se incrementa, tienes 2 capas para aprovecharte luego con el rebote siguiente. Muy bien. A mí me gustaría que nos comentases un caso concreto. En tu última visita
a este programa hablamos bastante de energía nuclear y concretamente de Comeco, que es una de vuestras posiciones. A mí me gustaría que me explicases un poco vuestra tesis de inversión en otra posición importante dentro de vuestros fondos, como es, por ejemplo, Buenaventura, que es precisamente una minera. ¿Cuáles son las claves que visteis en su día y que seguís viendo para considerar que es una excelente oportunidad de inversión? Muy bien, pues voy, digamos, retrasando ese trabajo que tendría que hacer una persona que empezara, ¿no? ¿Por qué partes hay que ponemos una cruz y decimos esto está ok, ¿no? Buenaventura tiene básicamente dos activos. Tiene el 20% de una mina de cobre muy importante, que es Cerro Verde, y luego tiene más o menos 1 millón de onzas de oro y plata de producción, oro equivalente, ¿no? Bueno, es una empresa familiar que funda en el año a mediados de los 50 don Alberto Benavides, que es un señor que ha sido una referencia siempre en Perú, en el trato a las comunidades, en la ayuda a los pueblos indígenas, en fin, en la generación de riqueza. Y así es percibido con mucho cariño desde el 56 hasta ahora, ya no es él, son sus hijos, por las comunidades locales, ¿no? Esa gestión ha logrado no matar a la empresa que gestionaba en un periodo tan intenso como fue la hiperinflación de los años 90 con Alan García. O sea, que es una compañía que ha sobrevivido a eso, es una cosa tremenda, ¿no? Digamos, para ver la cultura y demás, es una compañía que nunca se ha puesto en situaciones de deuda muy complicadas. Es una compañía que prefiere la prudencia y dar las malas noticias primero y las buenas después. Es una compañía que, en general, infrapromete y entrega, ¿no? Es decir, promete, es conservadora en sus previsiones y luego suele hacerlo mejor por periodos de 10 años, no año a año, ¿no? Y es una familia que tiene una visión de largo plazo, que están en Perú para siempre y que miran a 20 años vista cuando asignan el capital. Es una compañía que no ha hecho grandes tonterías a nivel de capital allocation, que llamamos, que es compra y venta de empresas, y a nivel de gestión de operaciones está muy bien gestionada. Eso, digamos, que ya pues es un buen punto de partida, ¿no? Pues por supuesto, son los primeros accionistas de Buenaventura, con lo cual, como me dijo a mí cuando lo conocía a Raúl Benavides, uno de los dos hermanos, me dijo, si esto va mal, bueno, tú tienes mucho dinero, pero yo tengo más, yo voy a perder más dinero que tú, ¿no? Y dije, efectivamente, por eso estoy aquí, Raúl, si no estaría aquí sentado contigo, le dije, ¿no? Conocemos mucho y queremos mucho a los dos hermanos, a Roque y a Raúl. Bueno, eso digamos que es, contabilidad conservadora, gente correcta, una empresa que tiene 80 años de trayectoria, en una trayectoria donde las cartas que ha tenido que jugar no siempre han sido fáciles, como la hiperinflación, y ha aguantado. O sea que de momento, no sé si antifrágil, pero vamos, desde luego es una compañía muy robusta, ¿no? Ahora vamos a los activos. Bueno, nosotros creemos que el cobre son aproximadamente 20 millones de toneladas, 21 o 22 millones de toneladas de consumo al año, el consumo de cobre per cápita en China, pues es una fracción del que es aquí, ¿no? Y el stock de cobre en la economía china ya es una refracción de lo que tenemos nosotros, ¿no? Con lo cual nosotros pensamos que y China es el consumidor, es el 50% del crecimiento de la demanda es China, ¿no? Es el mayor consumidor, en fin, y una de las claves de la inversión. La India, que también es importante, todavía pues entre 5 y 7 veces menos que China, ¿no? Entonces, por dar un dato, si queremos, pues son 100 kilos de cobre de stock en una economía occidental, 30 en China y 5 en India. Vemos un poquito las magnitudes, ¿no? Y sin embargo, la producción, pues tenemos también otra no linealidad, y es que pues el 20% de las minas tienen el 80% de la producción. Son las minas, son las que son, sabes dónde están, las puedes contar uno por uno, y con el precio del cobre al que está ahora mismo no se generan unos retornos suficientes para atraer inversión, que por cierto tarda 10 años desde que la piensas hasta que pones la mina. Con lo cual, independientemente de que a corto plazo pues una recesión podría bajar el consumo de cobre 1 año, 2, que eso puede pasar, pero para quien mire a 5 o 10 años, el precio del cobre tiene que subir a en torno de 7.000, 7.500, porque si no, pues va a faltar cobre, ¿no? Bueno, y en general esto siempre suele pasar, ¿no? Claro, en ese caso, nosotros creemos que Cerro Verde, con 7.000, 7.200 de cobre, pues va a valer 20.000 millones, más o menos. Sería el valor que pagarían unos chinos mañana por llevársela, ¿no? Y Buenaventura tiene el 20% de Cerro Verde, con lo cual, pues el 20% de 20.000 millones son 4.000 millones, y 4.000 millones hoy es más de lo que la compañía vale en bolsa, incluida su deuda. Con lo cual tenemos gratis el 1 millón de toneladas de oro equivalente, ¿no? Que son una suma de minas
con unos costes que no son los mejores de la industria, pero bueno, es gratis, y tampoco son muy malos. Los costes, pues en el entorno de los 1.000 por tonelada por onza de oro, hoy el oro está en 1.500, pues a eso le ganan un buen dinero, ¿no? Nosotros pensamos que eso pues tiene un valor muy importante, ya no solo porque hoy con el oro a 1.500 vale otros, pues tranquilamente 20 euros por acción, sino porque, claro, lo puede subir, y entonces ya el crecimiento es exponencial, ¿no? Con lo cual pensamos que es una compañía donde hay relativamente poco riesgo de perder dinero, que es lo primero y más importante que miramos. Hay unos socios correctos, hay una cultura correcta, hay un valor que claramente está por encima, y además de eso hay una opción de que esté no solo por encima, bien por encima, sino que esté muy, muy, muy por encima. Y te doy un último punto. Buenaventura en su punto más alto estuvo a $57, en su punto más bajo estuvo a 4, ahora está a 14. Nosotros pensamos que vale pues entre 25 o 30, pero claro, eso es con asunciones de oro y cobre que a su vez las hemos metido conservadoras. La última referencia es que en 2011 estuvo a 55, ¿no? Y ahí estaba el oro a 1.900, hoy está a 1.500, ¿no? Y una pregunta, porque dices al principio que a un inversor pequeño en un momento dado tú le podrías aconsejar que invirtiese por su propia cuenta. Lo que me parece más complicado, por lo que yo soy muy cauto en esa visión, y yo le digo a la gente, no, mejor búscate un gestor que sepa, es por todo esto que has contado. ¿Puede un inversor pequeño llegar a ese nivel de conocimiento, por ejemplo, del equipo directivo, de irse a Perú? O sea, yo cuando os oigo a los buenos gestores value, digo, claro, es que es alguien que se conoce a la compañía casi mejor que los dueños que está ahí, pero para un inversor pequeño es muy difícil llegar a ese nivel de conocimiento. No puede ser que la ventaja de la flexibilidad la pierdes en ese acceso que no vas a tener. Bueno, dos matices. Yo decía a la gente que se dedicara a invertir su dinero siempre que quisieran y tuvieran la formación para hacerlo. Punto 1. Pero es que luego, punto 2, la primera regla, no nos olvidemos, es que tienes que entender muy bien lo que haces y poder entenderlo. Entonces, pues a lo mejor en Buenaventura efectivamente es muy complicado que alguien por su cuenta haga los viajes a Perú, tal, en fin, se entere de las minas. Cuando miras Buenaventura, por supuesto, tienes que mirar no solamente la mina de Cerro Verde, sino la mina de Escondida, la de las Bambas. Tienes que mirar todas las minas de cobre que hay en el mundo. Las minas de Ivanhoe en Zambia, en el Congo. O sea, pero para analizar Día o Carrefour, ¿qué ventaja tengo yo frente a una persona que coja y a lo mejor se vaya a la tienda y se ponga a hablar con las señoras que hay ahí y vaya y vea los productos y hable con los proveedores, que por cierto también son conocidos porque son marcas que pues que él compra, ¿no? Entonces, claro, hay que ser consciente de lo que se puede hacer y lo que no. Es verdad que con la cultura del value que se ha creado en España, pues se ha creado un poco la sensación de que es posible analizar cualquier empresa esté donde esté. Yo niego radicalmente la mayor ahí. No, primero tienes que analizar empresas españolas, porque es lo que tienes cerca. Digo a alguien que empiece, ¿eh? Yo no me iría a analizar empresas de Australia, de Estados Unidos y demás. Lo que pasa es que mucha gente lo que hace es copiar carteras value, que es maravilloso, yo lo hacía cuando empezaba, y esas carteras value pues no tienen empresas españolas, tienen empresas de por ahí fuera, ¿no? O son las que están en Twitter y en los foros y en los blogs especializados que hay por ahí, ¿no? Pero eso es una trampa, porque al final la gente cree que está analizando y no está analizando. Lo que está haciendo es coger a un gestor, coger su blog tal y pensar que analiza él. Yo no critico ese comportamiento, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de analizar bien uno solo, una empresa, y ganar dinero por invertir en algo pues que es pequeñito y más rebuscado y que un gestor grande no puede. Primero, en España. En España te vas al MAP, a las compañías. Hay muchísimas compañías en España que tienen menos de 150 millones de capitalización que se pueden entender. Irte a Perú te suena muy raro, pero si alguien quisiera invertir, me ha venido a la cabeza, no sé por qué, ahora ENCE. Pues se coge un trenecito y se va a Pontevedra y se va a Navia y habla con la gente de la marea de allí y se va a enterar de todo perfectamente y a lo mejor pues se mete en la asociación de productores de papel y ahí tiene un montón de datos o sea, se puede hacer. Y además esa persona, como se ponga de verdad en las primeras, cuando llega la hora número, no sé si es la hora 80 o 90 de estudio, ya está en el primer 10% de gente que conoce ENCE. A lo mejor no está en el primer 10% de gente que es capaz de predecir el precio de la pasta, porque eso es más complicado. Pero si analizas de manera value, te tiene que dar igual el precio de la pasta. O sea, tú tienes que comprar cuando cualquier evolución del precio de la pasta te dé a ti una rentabilidad, ¿no? Entonces, es cierta tu matización, pero si el inversor se ciñe a empresas y sectores que entienda y que estén cerca en su proximidad, yo creo que lo puedo hacer, y lo puedo hacer igual o mejor que nosotros. Sobre esto que estás diciendo, te doy una duda fundamental, pero me vas a dejar que te la pregunte
entrando en una sección nueva que estrenamos hoy y que además nos enorgullecemos mucho de poder estrenarla porque la hemos prometido muchas veces, que es un consultorio con nuestra audiencia, con la gente que nos escucha y que nos sigue a través de radio o de Twitter. Y vamos a empezar ya nuestro consultorio. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Bueno, es consultorio que vamos a estrenar con Finet y con Vicente Baró, que lo tenemos aquí en la mesa de Tu dinero nunca duerme, con esas preguntas que has ido recogiendo desde Finet y que podemos plantear ya en esta mesa de tertulia. Lo he hecho con tiempo como para que podamos participar un poco todos en este consultorio. Pues qué bien, con esta sintonía, ¿no? Tan, hombre, divertida. Aquí la música es muy importante. Oye, para mí es un placer estar aquí y además hoy con Álvaro, que es un placer también escucharle, estoy aquí absorto. Se podrán quejar nuestros oyentes de la mesa que tenemos hoy, hasta del que no ha hablado todavía, Antonio San José, que le tenemos aquí siempre que viene Álvaro. Antonio, saluda, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que siempre es un placer estar por aquí. Siempre es un placer. Luego cuando termina todo, Antonio dice, bueno, ¿te has fijado en esto que ha dicho? Porque tal? Dice, hombre, pero únete a la tertulia. Dice, no. No nos mires, únete. Bueno, Vicente, todo tuyo. Mira, pues he traído dos preguntas. Ya sabes, cualquiera quiere hacer preguntas para traerlas aquí, finet.com/preguntas, ahí las puede plantear, pone el hashtag correspondiente. @no duerme dinero. No duerme dinero, y nosotros la traemos aquí especialmente. Hay muchas preguntas, pero si pone el hashtag, le damos más cariño, ¿vale? La traemos aquí. Entonces, hoy vamos a traer un par de ellas que yo creo son muy interesantes. Hablamos antes del tema de deuda, y esta primera pregunta nos llega desde Mallorca, que es un lugar fabuloso para coger también un avioncito y pasar ahí la tarde. Sí, hay que buscarse alguna empresa mallorquina. Correcto. Y este es un ahorrador, un inversor, que dice que él tiene una previsión de ahorro de unos 2.000 euros al mes. Vive cerca de Mallorca y tiene visto un solar. Entonces, su pregunta es, ¿qué hago? ¿Invierto 2.000 euros al mes en un fondo que selecciono para que me dé una rentabilidad? ¿O me voy, pido un crédito, en el que puedo ir pagando 2.000 euros al mes de letra, digamos así? Me lo compro ya y confío en que eso vaya ganando. Dice que con los tipos de interés tan bajos que hay, a lo mejor me sale más rentable. Y da un dato que me parece que es interesante. Dice que lo que él quiere es comprarse ese solar, tener ese solar dentro de 5 o 6 años. Entonces, bueno, esta es la pregunta que os traigo. Álvaro, quizá. Bueno, problema de matemáticas y nosotros tenemos desgraciadamente que hacer un compendio de nuestras limitaciones. Nosotros no somos gurús que sabemos todo lo que va a pasar, cuándo va a pasar y demás. Nosotros lo que hacemos es algo tan sencillo como saber si a un precio concreto un activo está bien o no. Y nada más. Lo que pasa es que cuando te va bien la gente quiere que seas Warren Buffett y hables del ciclo y de los políticos, ¿no? Nosotros creo que tenemos que ser humildes y no sabemos. Yo no puedo responder a este señor. Tendría que ir allí, ver el solar cerca de qué está, para qué sirve, cuánto vale desarrollarlo, la regulación, el alcalde, qué opina, la gente. O sea, tendría que saber todo eso y luego tendría que saber qué fondo de inversión, en fin, o sea, imposible. No, me faltan todos los datos, ¿no? Ahora, lo que le recomiendo a él es que... ¿De costes? Sí. No, digo que quizá un análisis de costes de realmente lo que le va a costar. De todo. O sea, lo que pasa es que es muy tentador llegar y decir, pues no, pues mira, lo que hay que hacer es el solar, nada, porque el solar tal y mejor un fondo que cual. Es demasiado complejo. Es que el mundo es más complejo. Yo sé que a los periodistas os gusta certidumbres y titulares, pero es más complejo. Nosotros no debemos hacerlo. No, ya, pero fíjate que quien puede tener más respuestas es la propia persona que hace la pregunta. Claro. Fíjate lo que decía antes Álvaro. A mí me ha gustado mucho la respuesta de Álvaro cuando decía lo de ENCE, decía, pues te coges un tren y te vas a Pontevedra, porque muchas veces la gente cuando piensa en analizar compañías, piensa en mirarse unas memorias anuales. No, que te vayas allí y hables con sus proveedores, pero con el tipo que lleva con la furgoneta y pregúntale. Totalmente. Pues en este ejemplo probablemente no haya nadie, bueno, los que iban en el pueblo de este señor, que tenga más capacidad para llegar a saber cuánto vale este activo que él, preguntándole al tipo que lo está vendiendo, porque a los vecinos, oye, ¿qué tal está el mercado? ¿Vosotros qué creéis? O sea, tirarse 3 meses o un mes o lo que necesite analizando cuánto vale ese activo. Es que a nosotros nos costaría, claro, porque nos tendríamos que situar en dónde está esto, qué es, por qué esta zona han subido los precios, han bajado en los últimos años. Domingo, él sí que tiene ahí una ventaja espectacular. Yo añadiría aquí que 5 o 6 años es un plazo quizá hasta escaso para invertir en fondos. Hombre, o sea, que decir, si vas a necesitar ese dinero dentro de 5 años, ojo con tomar un fondo, en el caso más demasiado riesgo, porque igual puedes experimentar la volatilidad y que no te dé para comprar el solar. Efectivamente.
Bueno, ¿y alguna pregunta más tienes? Sí, vamos con la segunda, que me parece también muy interesante y muy positiva. Bravo. Es un señor que se llama Jesús Torres en esta ocasión y dice: estoy pensando en abrir un fondo de inversión para mis hijas de 4 y 9 años. ¿Qué me recomendáis? Bueno, eso es más interesante, efectivamente, porque, claro, la capitalización compuesta genera maravillas, ¿no? Y si las niñas tienen 4 y 9 años, es ya de momento la primera requisito es que no necesites el dinero, pues por lo menos tienen 15, 20, 25 años, ¿no? Entonces, yo le recomendaría un fondo de inversión, digamos, que haya tenido una rentabilidad atractiva en los últimos 10, 15 años, o sea, un equipo de gestión en el que él confíe y aguantar con ese equipo de gestión. Aguantar las buenas y las malas, porque estar adivinando qué gestor va a ser el mejor este año o el que viene, pues no es muy interesante, ¿no? Y si coge a alguien que sepa hacer esto y que se juegue su dinero y que sea independiente y que no le regale ninguna vajilla por meter el dinero en el fondo y demás, pues yo creo que seguramente lo hace bien. En España hay 4 o 5 que valen perfectamente para hacer eso. Bueno, y entraría en juego quizá aquí también algo que nos han contado también en este programa, la posibilidad de, ya en este tipo de ahorro tan a largo plazo, el ir haciendo aportaciones periódicas, también vas ganando un poco, ¿no? Vas aprovechando cada buen momento del año. Bueno, vas evitando meterlo todo en un momento que luego, por lo que sea, resulte un pico, ¿no? Si este señor hubiera metido todo el dinero en julio del 2007, le habría ido razonablemente bien. Pero bueno, claro, has metido en un pico y, oye, pues tardaste en recuperarlo 2 o 3 años, ¿no? Yo hago esto con mis hijos, ¿eh? A mis hijos les invierto periódicamente. Yo siempre digo, Warren Buffett, de las cosas que se arrepiente es de no haber empezado a invertir antes, empezó con 11 años, mis hijos le van ganando. Bastante interesante. Y yo fíjate, yo a este señor, aparte le diría que lo haga porque dice, estoy pensando, deja de pensarlo, primero estudia un poquito a ver qué fondo, pero luego también yo le diría que se lo contase a los hijos. Es decir, que no solo meta el dinero, sino que les dé un poquito a los hijos. Oye, ¿sabéis que tenéis un dinerito aquí a partir de...? Ahí no lo veo tan claro. A mí eso me da un miedo. 18 años van por ahí y... Claro, pero hay que saberlo. A los 17 años y medio ya ves por dónde tira la cosa y dices, bueno, lo rescato para mí o te lo dejo a ti, ¿no? Estamos dispuestos al hijo pródigo, a la palabra. Mira, yo voy a levantar... Para empujarle. Yo como Vicente voy a levantar la mano. Yo a mi hija de 7 meses también le hemos hecho un fondito. Así que bien. ¿Qué os parece si vamos ya a las recomendaciones Value School y terminamos de dar la última ronda a este programa? Venga. Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor y, por supuesto, también escucho, como usted, Tu dinero nunca duerme. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, esta sintonía entra casi con una marcha militar, pero tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, hombre, tampoco voy a abusar y de hecho como me das tanto tiempo, pues voy a hacer que intervengan los compañeros o por lo menos me gustaría que me ayudéis a glosar estas recomendaciones. Van a ser 3 y los 2 son vídeos y uno es un podcast, ¿de acuerdo? Tenemos audio y vídeo. Vamos a empezar con el primero, que es un vídeo que está entre los más vistos del canal de YouTube de Value School, que es una clase magistral. Cada mes tenemos una, en el mes que toca la valoración de empresas. El año pasado trajimos a Javier Ruiz de Oros Asset Management, que nos explicó durante 1 hora y media la valoración de Tencent, una empresa tecnológica en la que están invertidos, y es una clase magistral. Y ahí se ve cómo desde que empiezan ya a situar en su propio radar esta compañía, cómo la empiezan a comprender su negocio, cómo ganan dinero, el holding, es decir, un montón de cosas. Es un vídeo, como digo, francamente de los más vistos y más visitados. Se saca muchísimo este tipo de clases magistrales por expertos que además te dicen las compañías que ellos tienen en cartera. Y quiero decir también que esta semana... Un poco como hemos hecho hoy con Álvaro, claro, que nos ha explicado el por qué, el cómo. Yo creo que ha sido hoy uno de esos programas en los que cogemos papel y lápiz y apuntamos todas las recomendaciones. Totalmente. Y quería decir que esta semana hemos tenido la clase magistral de este año, la ha impartido Luis de Blas, que es el gestor de Valentum. Entonces, el vídeo lo vamos a colgar en 10 días y también nos ha hecho, pues eso, nos ha desmenuzado lo que ellos conocen como el método Valentum con casos prácticos de su propia experiencia. Es decir, se puede aprender muchísimo ya en Internet y esperamos que el canal de YouTube pues valga para ello, el de Value School, claro. Bueno, la segunda, y es una lástima que se hayan ido porque yo quería preguntarles acerca del curso de verano de Azvalor, que este año lo han repetido, ha sido la segunda edición, entiendo que igual de exitosa que la primera, a juzgar por la cantidad de gente que aparece en los vídeos.
vídeos, y allí Álvaro, que es una lástima porque me hubiera encantado preguntarle, dio una clase magistral recogida en un vídeo de 2 horas, llena de filosofía, de explicaciones muy útiles sobre su proceso de inversión, en fin, de toda esa sabiduría que Álvaro ha ido puliendo a lo largo de décadas de trabajo como analista / inversor, ¿no? Porque como vemos, ellos analizan sus negocios muy a fondo. En fin, les vamos a remitir después en el Twitter, pondremos el enlace a este vídeo concreto. Evidentemente, merecen la pena también todos los demás, ¿eh? Yo no sé si habéis estado algunos de los compañeros en el curso de Advalor. Yo no. Yo no he estado presencialmente, pero sí pude luego visualizar el vídeo que comentas, Luigi, donde Álvaro da pues durante 2 horas una explicación magnífica precisamente sobre cómo invertir. A mí me llamó la atención de que este año creo que ha habido más profesores pertenecían al equipo de la gestora. Es decir, el año pasado contaron con personas más personas ajenas, pero vamos a poder ver en la lista de reproducción más vídeos protagonizados por personas que son parte del equipo de Álvaro y de Fernando. Y está muy bien, Luis, una cosa. Estos vídeos, por ejemplo, que decías de Javier Ruiz, de Álvaro, porque esos pequeños inversores que muchas veces nos lanzamos a la piscina, en esos vídeos te das cuenta de todo lo que es necesario conocer de una empresa para poder invertir con seguridad. Por ejemplo, decías antes el de Javier Ruiz, que ellos invierten algo más tecnológico de lo que suelen invertir los value, pero luego al final ves el enfoque que tienen y sigue siendo muy value de conocer el negocio, saber por dónde va a ir. Y eso oyes hablar a esta gente 1 hora, 1 hora y media, te das cuenta conocen tan bien las compañías en las que invierten que por lo menos te hacen que como inversor particular mire las cosas con precaución y digas, tengo que alcanzar ese nivel, porque si no, si esta gente lo hace con un dinero de una gestora, ¿cómo voy a hacer yo? Una gestora y el suyo propio, porque al final tienen todo su patrimonio. Y una recomendación previa, al hilo de esta conferencia que dio Álvaro, que lo primero es que entender el lenguaje de las empresas, y entender el lenguaje de las empresas, más allá de conocer en profundidad una determinada compañía, es saber hablar el mismo idioma de las empresas, que es la contabilidad. Mucha contabilidad. La contabilidad es fundamental, que no es algo imposible de aprender, pero tienes que dedicarle un tiempo previo para poder saber lo básico, ¿no? Bueno, y vamos con la última recomendación, que es un podcast de Value Investing FM, famosísimo podcast de Paco Lodeiro, también con la intervención de Adrián Godás. Se llama ¿Cómo valorar una empresa en 15 pasos? Entonces, vamos a poner el enlace a este episodio del podcast cuando tuiteemos estas recomendaciones. Y bueno, pues es un podcast en la línea del programa, ya lo conocerán seguramente muchos de los oyentes. Merece muchísimo la pena, es un podcast gratuito, con lo cual no se pierdan ese y muchísimos más episodios que ya están almacenados en esa biblioteca de episodios. Bueno, no ven ustedes qué recomendaciones hemos traído, Luigi, muchísimas gracias desde Value School por esas recomendaciones. Vicente, muchas gracias. Menudo estreno hemos tenido hoy con Álvaro, contigo, Finet, Value School. Es Radio, Manolo, Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. Vaya recital de programa que hemos tenido. No me daba tiempo, si me han visto, no me daba tiempo a escribir en el ordenador. Señores, ya ven que intentamos traerles cada semana lo mejor de lo mejor para que aprendamos y, como siempre decimos, con garantías para que nadie tome las decisiones por usted.